Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy, bueno, diferente hoy día, de toda manera diferente, ¿no? Como se ve, no estoy en Atacama, ¿no? Estoy medio lejos hoy día, pero igual interesante y igual voy a hacer un video ahora de este lugar, no sé, ustedes ya podrían ver dónde estoy, ¿no? Hay uno detrás mío, una cosa que es muy llamativo, voy a mostrar rápidamente, ¿no? Donde, en qué ciudad estoy. Ahí, claro, en La Paz, en Bolivia. Bueno, estoy en realidad aquí por un asunto más o menos laboral, ¿no? Por la Universidad Mayor de San Andrés, el concepto de su acreditación, y ahora me queda un poco tiempo y voy a ver un poco la ciudad. Y por supuesto vamos a ver geología. La Paz, sede del gobierno de Bolivia, tiene 755.000 habitantes, pero en conjunto con El Alto, que tiene una población de 885.000 de personas, entonces el área metropolitana tiene como 1,5 millones de habitantes. La Paz fue fundada en 1548. Aunque la cuenca del lago Titicaca ya desde hace 6.000 años se reconoce como cuna de las culturas altoandinas en los Andes centrales. Claro, una de las ciudades más hermosas del mundo, y en algunos listados está puesta como una de las maravillas modernas del mundo. Su ubicación en medio de los Andes centrales al borde del altiplano es espectacular. Las vistas panorámicas con el Nevado y Imani al fondo son únicas en el mundo. La Paz une la modernidad con una historia única que se refleja en la arquitectura y en su desarrollo. Un ejemplo excepcional es el sistema teleférico. Se va a sentar a este lado para que veas. Yo me voy a otro pasa. Único en el mundo, parte de un sistema de transporte público moderno. Es una excelente solución de acuerdo a la morfología de la ciudad. La Paz es la metrópolis más alta del mundo. Su altura se extiende entre 4.100 metros a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Y eso se nota. Hay que adaptarse a la altura, tomando mucho líquido, no comer tanto y, por supuesto, no tomar alcohol y evitar a fumar. Bueno, eso es Pollos Copacabana. Se ve normal, pero no es normal. Subiendo estas escaleras puede ser un problema en los primeros días. A mí llama además atención que las calles de La Paz son bien limpias y realmente es grato caminar en la vecinidad, observando paisaje, arquitectura y la vida en general. Mis agradecimientos a señor Héctor Bustillo y Marco Antonio Guzmán.
ambos académicos de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor San Andrés de La Paz, especialmente por la excelente excursión aquí en La Paz y el tour bien impresionante con el teleférico. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy hoy día con el señor Héctor Bustillo, académico de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, aquí en Bolivia, y Héctor nos hoy día va a explicar un poquito aquí una situación geológica bien interesante. Muy bien, buenos días. Estamos en la parte más baja del Valle de La Paz, prácticamente en un contacto de una unidad devónica, son areniscas del Devónico. Al fondo podemos observar unas rocas del Cretácico, unas intercalaciones entre conglomerados, areniscas, rutitas, pero estamos viendo básicamente un contacto que está fallado y que pone en contacto rocas del Devónico con el Cretácico. Vamos a ver más adelante. Ya. Vemos aquí las areniscas tienen cruzamiento alto, vamos a medir así las rocas. Exactamente, tectónicamente muy deformadas, ¿no? Pero en algún momento podemos encontrar brecha de falla. Ya. Sí. Hay estrías, ¿no? Hay bastante estría, sí. Claro, ahí, ¿no? Aquí vemos, este es un plano de aclasamiento perpendicular al buzamiento de la roca, que es este. Ya. Vemos el contacto de areniscas masivas, mucho contenido de principalmente muscovita. Ya. En algún momento podemos de repente encontrar algún fósil que eventualmente aparecen en los estratos de materiales un poquito más finos, más pelíticos, ¿no? Aquí estamos viendo ya el contacto entre la roca devónica y la brecha formada por la falla. ¿No? Ahí vemos la brecha. Ahí está la brecha, ¿no? Clarita, ¿no? ¿Y qué brecha? Esa es una brecha De falla. de falla. Sí, sí. Oh, qué grande, ¿no? Sí, sabemos final. Ah, claro, ahí se ve también las estrías y el plano, ¿no? De falla. Lo que no se ve es milonita, ¿no? No, ya, todavía no, ¿no? No, si no era suficiente, ¿no? ¿no? Eso sí es una brecha de falla de abadía. Claro. Porque la falla, aquí vemos los clastros bien angulares, Claro. prácticamente con la dirección de la falla. Ya. Pero Y aquí en ahí esta algo parte también basal, redondeado, ya ¿no? muy redondeados, ¿no? Cuidado, atrás ahí. Ya, claro, y ahí la zona de falla dice todo, ¿no? Ahí Es la mejor expresión, ¿no? De que ha surgido un proceso. Ya. Vemos un estrato en este sentido y vemos el mismo estrato en otro sentido. En otro sentido, ¿no? Sí, partido sí. Y movido. Claro, aquí, ¿no? Excelente, ¿no? Claro. Excelente, ¿no? Como el límite acá. Bueno, estamos en la parte más profunda del valle, estamos en el sector de Aranjuez, estamos viendo al fondo, detrás mío, rocas de edad cretácica, especialmente en este sector, conglomerados de edad cretácica, que están en contacto con unas arcillas del antiguo lago Caracoto, arcillas finamente laminadas de color gris claro, gris blanquecino, gris amarillento, que tiene una tonalidad un poco rojiza por el contacto de las rocas cretácicas de estos conglomerados que le han dado un poco de tinte. Sin embargo, nos vamos a ir acercando, viendo cómo está la laminación. Entonces aquí el rojizo, aquí donde estoy apuntando, es cretácico, es cretácico, ¿no? Sí. Y ahí al lado ya la discordancia a Pleistoceno, ¿no? Ahí vemos. Mira, ahí tenemos un buen ejemplo de... Buen ejemplo como se ve, ¿no? Tenemos clastos de areniscas, Ya. Tenemos algunos de areniscas de color muy guindo, marrón oscuro, aquí unos marrones amarillentos, hay una mezcla de todo, clastos muy redondeados,
bien pulimento, Bien, ¿no? Bien, sí. bien de todos los sectores, bien Exacto, diferente. bien ¿no? diferente, sí. Sí, es, sí, sí, sí. es una sí, ¿no? mezcla de todo, ¿no? Este Ajá. conglomerado. Y en contacto también con areniscas, ¿no? Este es un banco de arenisca acá, que ha sido erosionado, y por encima tenemos nuevamente el conglomerado, ¿no? Y aquí vemos lo bonito, digamos, que pese que este bloque ha descendido un poco, ha caído, Ya. vemos la deformación de las arcillas así en una especie de sinclinal, tenemos Ya. un tandeamiento y allí van ya en el otro sentido, ¿no? Ya. Ya. Hasta el Pleistoceno deformado al fondo, ¿no? Vamos a subir un poquito, con cuidado. Aquí vemos, este es el mejor ejemplo de los planos, ¿no? Ya. Ahí se ve prácticamente en este sector las laminaciones, no sé si se ve. Perfecto, ¿no? Sí. Aquí vemos prácticamente toda una secuencia de las láminas de depositación, Ya. ¿no? Un ambiente muy somero, muy tranquilo. Claro, una laguna. Es sí, una laguna. Una laguna. Ya ¿no? esta es la parte final de Ya, del ambiente lacustre, ¿no? Ya, ya, O sea, prácticamente la energía aquí era nula. ya, ya. Y después sigue la misma, más joven, va a ser más, con Sí. más energía. ¿o? Exactamente, vamos a ver en otras partes del Ya, valle ya. cómo ha ido evolucionando. En Ya. algún momento determinado, no sé, aquí se puede ver mejor. Y hay Incluso en estas arcillas el cambio de tonalidades, ¿no? Este es un mismo banco, pero es teñido nomás. Nosotros vemos, mira, ya. y aquí se puede ver las diferentes secuencias Ya, de laminación. claro. Y también hay como algo como, ¿cómo se llama eso? De anuales. Los barbes. Los barras. Sí, sí, se ve una tonalidad, Ya. bueno, con detalle se ve una tonalidad Ya. de la lámina, Ya. de esa fase de depositación Ya. muy clara, y vamos a ver unas capitas más oscuras, Ya. otra vez Porque en la alternancia. colección de ustedes lo vi eso, como hay barras. Sí, sí, este Sí. es uno de los pocos lugares donde podemos encontrar. Varvas son estratos anuales, de acuerdo de los cambios estacionales. Existen varias formas de varvas, pero la más conocida son arcillas varvadas relacionadas a un clima glacial periglacial, donde durante el año se diferencia entre temperaturas bajo 0 grados, entonces la presencia de hielos, y meses de deshielos. Durante la presencia de hielo, generalmente la energía de los medios de transporte, aquí el agua por supuesto, es muy baja. Durante los momentos de deshielos se aumenta levemente la energía del agua y las partículas acumuladas en los sedimentos durante esa fase son un poco más grandes. Entonces, una varva se compone de una parte arcillosa, generalmente de tonalidad oscura, y una parte más blanca, la parte más arenosa. Las arcillas varvadas eran una temprana posibilidad aplicar una datación absoluta, parecida a los anillos de los árboles. Y una varva, por supuesto, representa un año. Darla ahí. Bien, ahí encontramos las barbas, ¿no? Las barbas. Claro, ahí vemos Papá secuencia. pone su dedo ahí. Ahí, Oh, mira, sí. aquí vemos Ya. ¿no? una alternancia Ya, en los ahí. bancos. Miren Ya. las láminas de color, la Ya. coloración, cómo va cambiando. Y Blanco, ¿no? rítmicas, ¿no? Son Exacto. rítmicas, ¿no? Y hasta abajo un Hasta- poco, ¿no? Sí. Todo está secuencia. Excelente, ¿no? Excelente. Incluso tenemos aquí un banco, si ustedes ven, Ya. de una, ha de ser una fase un poquito más arenosa.
Claro, Es de aquí, color, aquí, es todo ese banco. un banco Una laminita. de un poco de más energética, claro, ¿no? más, Donde más arenosa, ¿no? ¿Y Está más- fósiles? un poquito ¿Hay más fósiles arenosa. allá? No hemos encontrado fósiles acá. Yo he estado buscando hace Ja, algún tiempo, pero en esta fase no hemos encontrado. Por Ya. lo menos yo no la ja, no he encontrado. microfósiles, claro, un ambiente Pero muy tranquilo, muy Ya, profundo ya. en la parte del Ya, lago, ¿no? ya. Y al frente, Bueno, si ya, vemos, ya, ahí ya vemos. los estratos están prácticamente verticales, son Ya. estratos de conglomerados, tenemos areniscas, tenemos algunos más finos, unas arcillitas, Ya. etc. Ja. ¿no? Y es la misma formación los Cretácicos, ¿o Sí, no? esta es toda una unidad cretácica. Ja, ja, ja. ¿Y qué altura estamos más o menos acá? Ahorita debe Como 3.000 o 3.100, ¿no? No estamos tan abajo, debemos estar ¿No? por los 3.300. Enseguida vamos a ver No estamos tan abajo. Bueno, para los que están acostumbrados a nivel del mar, esto es bajo para estamos a Qué bueno. 3.300. Sí, claro. Al frente, y vamos a ver. 3.200 capaz, ¿no? Sí, 3.200. Excelente, super, excelente. Buena geología. Al fondo, a kilómetro de su universidad, ¿no? Prácticamente En a el pie. campo, a pie, ¿no? A pie podrían ir con los alumnos aquí para... Los para- traemos un momento porque sacamos muestras para hacer análisis de laboratorio Sí. de la mecánica Claro. y del comportamiento, porque Claro. para muchos, fácil, o sea, la idea que tenemos es que Ya. las arcillas Ya. son un material constructivo que no sirve. claro. Pero el problema no es que no sirva, aquí Ya. vemos una arcilla. Así, aquí está más o menos... Está muy dura, a ver, Sí, es dura. Sí, es claro, dura. ¿no? Una así allá medio... pero es porque no tiene agua. Ya, El problema claro, con la sí. arcilla es el agua, o sea, Claro. no es la arcilla Claro. como tal. Claro, es un gran tema de su departamento de Exacto. geología, ¿no? De la estabilidad de suelos, ¿no? Exactamente. Y bueno, como ya sabemos, ¿no? En La Paz hay una cierta preocupación de la estabilidad del suelo, ¿no? Exactamente, aquí no Ya, puedo. claro, Me claro. cuesta mucho partir. Pero si se moja Y que eso, se no, va a deformar va- fácilmente y va ya, a pasar a un ya. estado plástico Ya. y luego ya a un Ya. estado líquido, ¿no? ¿no? Ya hay casos de ya. deslizamientos. como Exactamente. vimos, ¿no? Porque mucha de la cuenca está conformada principalmente por materiales finos, ¿no? Ya. Estamos hablando de limos, arcillas, Ya. eventualmente con algunos lentes de grava, Ya. lentes areno-gravosos, Ya, etc. ya. Pero hay mucho problema en eso. Y no tienen problema con los ríos, como se ve aquí abajo también, Sí, sí, el sí. afluente. ¿Cómo sí, Bueno, en este sector ya estamos en lo que se le llama el inicio del río La Paz. mira, ya. Me olvidé comentarles, de aquí a 1 kilómetro se juntan Ya. varias cuencas que han conformado nuestro Ya. valle. Esas cuencas son Ya. la cuenca empezando de aquel lado, la cuenca Ya. Choquillapu, Ya. la cuenca Orcojahuira, Ya. la cuenca Irpavi, la cuenca Achumani, la cuenca Guañajahuira y Jilusaya. Ya. Esas son básicamente las que confluyen y han ido conformando la morfología del valle Ya. a lo largo de todo el recorrido Ya. que vamos a ir subiendo. Aquí ya se juntan todos los ríos, Ya. pero debido a los caudales, principalmente en la temporada de lluvias, esta zona es muy susceptible a ser zona de inundación, Inundación, porque ¿no? básicamente, si vemos, esta garganta ha sido conformada por la Claro. erosión de este Y no este es río, menor. y no es menor, estamos hablando de por lo menos 300, 400 metros Ya. de profundidad. Pero además, aquí debido a que hay zonas de inundación, en los años 90, finales de los 90, los 2000, la alcaldía hizo este trabajo de Ya. protección de la zona. Esta zona se llama Amor de Dios. Si ustedes ven, han colocado pedrones que son entre 1, 2 metros incluso de diámetro para proteger la erosión del Ya, río, ¿no? ya, Estos las denomina la alcaldía escolleras. Ya. Entonces se ha hecho un trabajo para proteger básicamente esta parte de la urbanización que está en la última Ya. fase de la terraza del río Choquillapu, ¿no? ya. Excelente. Muchas gracias. En la próxima semana veamos más geología de La Paz, pero también vamos a realizar un viaje bien extendido con el teleférico.
Chao amigos de GeoVirtual 2.cl. Ojalá hasta la próxima semana.